¿ya? Y pueden fomentar la formación de parcelas internas dentro de la organización, es decir, que cada unidad sea considerada como la más importante, ¿ya? Generando una mentalidad mezquina dentro de la propia organización. Básicamente esas son las tres desventajas, pero la más importante es la 1 y la 2. ¿Ya? Consideraciones previas a la elaboración de un presupuesto. Unidad de medida. ¿Ya? Este concepto hace referencia a la unidad de cuenta con la cual se hacen las cuantificaciones presupuestarias. ¿Ya? Tenemos distintas unidades presupuestarias. Pueden ser kilos, litros, porcentajes, horas hombre, horas máquina, etcétera, etcétera. Lo que usted defina como inductor. ¿Ya? Ya sea un tipo de moneda también puede ser. ¿Ya? Porque yo puedo hacer presupuestos en pesos, dólares, UF. ¿Ya? UF sí que estoy considerando protegerme de la inflación. Dólares. ¿Ya? Lo importante de esto es que las unidades sean homogéneas. ¿Ya? ¿Qué significa que sean homogéneas? Que sean todas iguales. ¿Ya? De ahí viene el viejo dicho: no puedo comparar peras con manzanas. ¿Ya? En conclusión, si un departamento para realizar una medición utiliza kilos, todos los demás presupuestos deben utilizar la misma unidad de medida. ¿Ya? De esta manera se crea un lenguaje común que permite cohesión dentro de la organización. Nosotros no vamos a hacer un presupuesto sobre la base de kilos ni nada por el estilo. Sí vamos a establecer sobre la base de una moneda común. ¿Ya? En este caso, peso. ¿Ya? Horizonte. Este concepto hace referencia al tiempo en el cual va a estar medido, cuantificado o evaluado, ¿ya?, este presupuesto. ¿Ya? Tenemos presupuestos de distinta índole en cuanto a horizonte. Pueden ser de días, pueden ser de meses, pueden ser de años. ¿Ya? Dependiendo de qué. Del presupuesto al cual yo me voy a estar relacionado. Si estoy estableciendo un presupuesto que va a ser para un proyecto, voy a tener que establecer el presupuesto, proyectarlo a los años del proyecto. Si voy a establecer un presupuesto de venta y este horizonte de venta sea, por ejemplo, estacional, voy a tener que hacerlo en función a las estaciones en las cuales tengo mayores y menores ventas. ¿Ya? Si voy a hacer un presupuesto de producción agrícola, voy a establecerlo en el año agrícola, es decir, de mayo a mayo. ¿Ya? Ese es el horizonte que yo tengo que establecer. ¿En base al tiempo? ¿Ah? ¿En base al tiempo? En base al tiempo. Por eso dice, este concepto hace referencia al tiempo en el cual se está planificando la planificación estratégica. Puede ser periodos cortos de días, semestres, años, dependiendo del plan que se está presupuestando o bien del rubro al cual se dedica la empresa. Dije rubro agrícola. Los presupuestos se hacen de mayo a mayo. ¿Ya? ¿Y por qué de mayo a mayo? Porque en abril se termina la cosecha. Y en mayo se empieza a preparar la tierra. Por eso los presupuestos agrícolas o el año agrícola es distinto al año normal. ¿Ya? Por ejemplo, empresas que se dedican a construir aviones detallan sus procesos por presupuestos. Otras empresas detallan a un año plazo lo que se refiere a la cuantificación del plan anual de diseño para cumplir sus objetivos. ¿Ya? Cuando se está construyendo una carretera existe un letrero que indica el nombre del proyecto, dinero involucrado, el tiempo, inicio y fin. Y todo esto nacen de los presupuestos que se generaron y no son todos azarosos. Por ejemplo, una carretera tiene un presupuesto que parte en abril de este año y termina en abril de 2 años más. ¿Ya? Por eso que no son fijados en periodos de años calendarios. ¿Ya?
Eso es el horizonte de tiempo al cual yo me estoy enfrentando. ¿Se entiende? Los proyectos del gobierno normalmente tienen eso publicado ahí en las construcciones. Pero no se cumple porque eso como Ese es otro problema. ¿Ya? Periodo. ¿Ya? Definimos cuál va a ser el horizonte de tiempo. Pero el periodo, ¿ya?, es la división interna del horizonte presupuestario. Por ejemplo, si yo tengo un horizonte presupuestario de un año, lo puedo dividir en periodos de 12 meses, de 2 semestres, 4 trimestres, ¿ya? 6 bimestres, 3 cuatrimestres, ¿ya? Entonces es importante saber que el horizonte presupuestario está dividido en periodos presupuestarios. Por lo tanto, periodo representa la división interna del horizonte presupuestario y normalmente se encuentra en función de las necesidades informacionales de los directivos. Es decir, si yo divido el horizonte presupuestario en periodos, eso significa que en esos periodos yo debo emitir un tipo de informe. ¿Y por qué debo emitir un tipo de informe? para ver si está dentro del presupuesto. ¿Y si no está dentro del presupuesto? Tomar las medidas adecuadas. Tomar las medidas adecuadas. Por lo tanto, el periodo de tiempo me va a permitir establecer tiempos de control para poder verificar si existen desviaciones al proyecto, ¿ya? Ah, pero es que el proyecto le dice el total. Sí, perfecto, el proyecto le dice el total. El presupuesto le dice el total. Pero usted debe ser capaz de establecer que a ese punto de control usted debe tener cierto grado de... ¿Qué pasa en costos? De Equilibrio. Cierto grado de avance presupuestario. ¿Ven que ahora le están encontrando cierta lógica a lo que vimos antes? ¿Ya? Ciertos grados de avance y establecer las medidas de control si existen desviaciones al respecto. Obviamente, como dice ahí, todo esto depende del tipo de proyecto, ¿ya?, tipo de objetivos, tipo de empresa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué pasa con una empresa constructora? Se tiene que ceñir a un cierto tipo de tiempo, un presupuesto de mano de obra, un presupuesto, ¿ya? Y esto tiene que tener ciertos grados de avance, es decir, a tal fecha yo tengo que tener los 3 primeros pisos construidos. ¿Y qué pasa si, como este año tuvimos mucha lluvia y nos retrasamos? Son imponderables, por lo tanto ahí tenemos que ver cuáles son las medidas que podemos tomar para ir remediando ese tipo de sucesos. O quizás considerar dentro del presupuesto, ya, mire, yo considero que dentro del presupuesto de mano de obra vamos a tener 20 días de lluvia y eso va a significar, lo traduzco a dinero y tengo una provisión y voy a decir, ya voy a necesitar tanto. Pero ya estoy considerando 20 días que no voy a trabajar. O sea, en el Está mitigando presupuesto el también. Minimizando, sí. En el presupuesto también se podrían incorporar las provisiones. Sí, por supuesto. Sí. Por ejemplo, el año pasado hubo harto quiebre de stock en la parte de construcción, de materia prima. Correcto. Entonces igual no se podía cumplir acá. ¿Y eso es algo que dependía de la empresa? ¿Es algo que afectó a la empresa? Sí. Es verdad. Valor del dinero en el tiempo. Si se dan cuenta, vamos tocando distintos tópicos de distintos ramos que han tenido. Estadística, No. ¿ah? Una huevita estadística. Sí, sí, sí. No. El año pasado después de matemática aplicada. Matemática
Tienen que haber visto estadísticas. Tuvimos una estadística. ¿Mm? Tuvimos una estadística, pero era el mismo. No era lo mismo. Pero tuvieron. Sí. Han tenido administración, hemos tocado tópicos de administración. Y ahora vamos a tocar valor del dinero en el tiempo. ¿Qué tópico vamos a tomar? Entorno económico. Matemática financiera. Todas estas materias que estamos viendo, que yo estoy tocando en forma tangencial, ¿ya? Supongo que ya la vieron. ¿Ya? Por lo tanto, son cosas que ustedes ya tienen en su portafolio de trabajo. ¿Ya? Entonces, que tienen que ir internalizando. ¿Qué es el dinero, primero de todo? Es una convención que eliminó el trueque, ¿ya? Que surgió por la especialización de las tareas y que es un tipo de intercambio que cuando unificaron todas a través del papel. ¿Ya? ¿Y qué es el valor del dinero a través del tiempo? El valor se mantiene permanente en el tiempo. Nosotros tenemos dos tipos de valores del dinero: el valor nominal, lo que vale, ¿ya? Y el valor en el tiempo, el valor que va perdiendo un valor. Profe, el otro día el instituto hizo una charla de metaverso y hablaba mucho del tema de cómo, por ejemplo, el que estaba dictando la charla decía, los contadores, ¿cómo van a contabilizar estos nuevos activos que la gente está obteniendo en estos mundos virtuales? Porque hay gente que es muy millonaria en ese mundo. Y nosotros estamos preparados para eso. ¿Cómo contabilizamos eso en lo real? Porque el Banco Santander ya está comprando terrenos en estos mundos virtuales y ofreciendo productos en estos mundos virtuales. Buena pregunta. ¿Cómo llegamos a esos procesos en la contabilidad? Yo no lo sé. No. ¿Y cómo? Porque ahí se compra por criptomoneda en algunos casos y otros no se necesitan. No profundizamos más en el tema, pero es algo que se nos tiene. ¿Cómo? Pero es que si lo veis desde el punto de vista de la contabilidad, siguen siendo activos. ¿Pero qué tipo de activo? Porque no es un software. Es porque lo que pasa es que se confunde porque no es tangible. Son intangibles, Pero siguen definitivamente. siendo activos. Pero ¿cómo los contabilizo? Por ejemplo, ¿cómo contabilizo un Bitcoin? ¿Puede tener contabilidad en Bitcoin? Pero que si están valorizados, igual se pueden contabilizar como activos. Eso. Ahí yo tendría que... Para comprar eso, entonces, ¿cómo tú contabilizas el nivel físico de tu cuenta de activos? Para comprar Por conversión. algo que- Ahí va. Claro, porque si está valorizado es como el dólar y el peso. Como conversión. La conversión. Conversión. Así debiera ser. ¿Ya? Por ejemplo, a ver. Voy a salir un poco del tema. Pero lo encuentro interesante. Siento que me iba a El que pasa es que fue como súper. Por ejemplo. De que estabas poniendo, fue una respuesta súper suave. Así que nada, Sí. como activo. Por ejemplo, suponga que usted compra con tarjeta de crédito en Amazon y compra por un total de $50 y que el tipo de cambio observado por el SII a ese día fuera de 950 pesos. Y usted lo compró con tarjeta de crédito. ¿Cómo lo contabiliza? Si usted lleva una contabilidad en pesos, Tiene que hacer una conversión. no, supongamos que compró algo, que compró gastos generales, ya. Gastos generales. ¿Y a cuánto lo compró? 47.500.
¿Ya? ¿Y contra qué lo compro? ¿Comprando dólares? Lo compro con tarjeta de crédito. ¿Contra el banco? Lo compro con contra tarjeta de crédito. O deudas con bancos corto plazo. ¿Por cuánto? No, yo no me metería ni a nada de eso. No. 47.500. ¿Ya? Eso lo compró en este minuto. Pero cuando usted pagó la tarjeta de crédito, Sufrió una modificación. el dólar, cuando pagó la tarjeta de crédito, Está de otra forma. el dólar estaba a 970. Por lo tanto, a usted la tarjeta de crédito, ¿cuánto le cobró? 48.500. Son 47.500 más ¿Cuánto le cobró la tarjeta de crédito? 47.550 dólares. ¿Ah? 970. 48.500. 48.500. 48.500. Claro. Pero la tarjeta en sí compró 47.500 y la diferencia es 48.500, ¿verdad? Sí. Eso le pagó la tarjeta de crédito. Hay una diferencia ahí. ¿Cuánto le salió la plata del banco? 47.500. 48.500. ¿Ya? Eso salió del banco. Tenemos una diferencia. No puede ser, si a la tarjeta de crédito le compré 47.500, ¿por qué le estoy pagando 48.500? ¿Cuánto le tengo que pagar? 47.500. 47.500. ¿Por qué? Entonces, tarjeta de crédito, ¿de qué hace? Y la diferencia para Corrección. ¿Qué cuenta? a correcciones. Corrección. Son pago de interés. No es corrección monetaria. ¿Es pago de interés? No es pago de interés. No. Diferencia en moneda. ¿Reajuste? No, no es reajuste. Es que si subió el dólar, Por ahí va. sí, si subió el dólar, entonces estaría ganando. No, pues está ganando o está perdiendo. ¿Está perdiendo? Entonces, Pérdida. pérdida Ah, ya, ahí está. Ahí está. Estimada. por diferencia tipo de cambio. Sí. ¿Por cuánto? 1.000 pesos. Por 1000. ¿Qué debe ir a pasar con los bitcoins? Exactamente lo mismo. Pero la verdad es que yo no sé qué implicancias tributarias puede Eso tener. pasa como con Yo los- creo que eso es lo que va a complicar más que la conversión o la operación propiamente tal de la. Lo que pasa es que yo creo que va a haber una reforma ¿Reforma legal? legal. No, por supuesto, porque en este minuto todas Claro. estas operaciones están operando al margen de la ley. O sea, están muy al Porque si dentro. bajara el Y a lo dólar, mejor puede ya estar un vamos poco a- más normalizada por el COVID, no sé, por Estados Unidos, por el dólar, pero si lo llevamos a países más locales, donde eso venía No, acá está perdiendo. O sea, por ejemplo, imagínense que hasta Venezuela sacó su criptomoneda. Profe, en el caso si baja el dólar, obviamente que Si baja el dólar, pasaría como ganancia para la empresa, ¿no? ganancia por diferencia tipo de cambio. Ah, ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Por lo tanto, esto sería un punto de vista más contable. Por lo tanto, si yo tengo diferencias de tipo de cambio, ¿me van a afectar en mi presupuesto? Sí, pues. Obviamente que sí. Eso se hace igual con la UF, ¿no? ¿Perdón? Con las UF, ¿se puede hacer lo mismo? A ver, si usted tiene
producto en UF y cosas que compre en UF, obviamente que va a tener diferencia, pero esas diferencias van a ser del tipo reajustes. Usted va a tener reajustes ganados en el caso de que sea usted quien está entregando, o reajustes pagados en el caso de que sea usted quien está pagando. ¿Ya? Entiendo, sí. Los reajustes ganados cuentan resultado de ganancia. Por ejemplo, un depósito a plazo en UF que tiene los intereses y los reajustes. ¿Ya? ¿Y eso? Se robó el audífono. Tengo luz. Mi hija se fue sin audífonos. Malvado. Qué lástima. ¿Ah? Qué malvado. Todavía lo estamos ¿No? buscando en la mochila. Todavía lo estamos buscando. Todavía lo está buscando en Google, está en los vilos. Póngalo en mesa. Está feliz. Está en su réplica. Mi hija estudia cine. ¿Cine? Sí. Y está trabajando con en su práctica, está trabajando con una productora belga, coreana, chilena. Y están haciendo Una serie. es una película que después ya tienen vendida en serie en Netflix. Pero primero sacar la película. Y de ahí, ¿cómo se llama esto? Están en este minuto, teaser, no sé, pero es como el pre-trailer. Pero no es el trailer, es el pre-trailer. Entonces están en pleno proceso de ¿Es filmación. un proyecto? Sí, pues no, ya ese proyecto ya está financiado, se tiene muchas lucas. Y anoche me llamó y me dijo, hola, ¿qué te gusta? Ayer se levantaron a las 5 de la mañana a rodar. Estaba feliz, antes se acostaba a las 5 de la mañana carretando. Ahora yo le digo, ya estoy aprendiendo lo que trabaja. Ya, valor del dinero en el tiempo. Todo dinero puede ser utilizado de diversa manera. Es decir, tengo el concepto de si yo tengo la opción de hacer una cosa o hacer la otra, ¿qué concepto estoy utilizando? El concepto de decisión. Y si tengo que tomar una decisión con recursos monetarios, estoy usando el concepto de Presupuesto. no, costo de oportunidad. Es decir, ¿cuál es el costo de dejar de hacerlo? El costo de tomar una decisión. Claro, debe el costo de... ¿Ya? Ya sale. Puedo optar por comprar un vehículo. Puedo optar por comprar un vehículo, por invertir, ¿ya? Por hacer otro proyecto. ¿Ya? Por lo tanto, siempre que tomo una decisión financiera, tengo una decisión de costo de oportunidad. Lo que dejo de ganar por hacer lo que estoy haciendo. ¿Ya? Por lo mismo, los presupuestos deben procurar aprovechar los recursos al máximo, es decir, tratar de sacar la mayor eficiencia. Recuerden, eficacia, llegar al objetivo, eficiencia, llegar al objetivo con el menor costo. ¿Ya? Y obviamente, si yo llego y utilizo de forma eficiente los recursos, voy a poder liberar cierta cantidad de recursos que no sean estrictamente necesarios. ¿Qué es lo que sucede? Hay muchas empresas, grandes empresas, que de repente el gerente de finanzas a las 2 de la tarde llama al banco y le dice, tómame un overnight por 1.000 millones de pesos. Ok. ¿Qué es lo que hace? El banco agarra su plata, la manda al extranjero por la noche, trabaja en el extranjero en el día y vuelve al otro día. Y por 1.000 millones de pesos se ganarán 4 millones. Esos son 4 millones que no tienen. Overnight. ¿Ya? Pero también se puede perder. También, obvio, también se puede perder, pero ¿ya?
pero el riesgo no es tan alto, ¿ya? Entonces mucha gente de finanzas está vuelto loco porque dice, no, pero ¿cuánto voy a tener disponible a las 2 de la tarde? ¿Ya? Entonces van viendo y van ajustando. ¿Por qué? Porque el peor negocio de una empresa es tener plata ociosa. Y la función del gerente de finanzas es no tener plata ociosa, que las platas trabajen. ¿Ya? Hay una película, ¿ya? El dinero nunca duerme. ¿Cuánto? El dinero nunca, no, el eslogan era el dinero nunca duerme. ¿Ya? Hay que hacer trabajar el dinero. Exactamente. Por lo tanto, se hace necesario contar con diversas estrategias y políticas administrativas para preparar presupuestos. Las políticas de inventario, las de cobranza, las de compra y las de financiamiento. Es decir, que todas estas políticas apunten a ¿qué? A maximizar el valor del dinero en el tiempo. ¿Por qué? Porque en la medida que yo maximizo el valor del dinero en el tiempo, le voy a estar sacando una rentabilidad. Y esta rentabilidad la puedo transformar en una tasa de interés. Y esa tasa de interés la puedo comparar con la tasa de interés del mercado. Y si esa tasa de interés que yo le estoy sacando al proyecto es superior a la tasa del mercado, obviamente va a ser más rentable para mi empresa. Y el costo de oportunidad, que significa haber invertido ese dinero, ese capital, esa inversión en el mercado financiero, me está rentando más plata que si lo hubiese hecho aquí. Conceptos de flujo y conceptos de resultado. ¿Qué es un flujo? Todo aumento o disminución de activo, pasivo, patrimonio. Es decir, partí con un saldo inicial, tuve movimientos, ingresos, egresos y tuve un resultado final. Eso es un flujo. ¿Cómo se comportó? ¿Ya? ¿Pero flujos de qué? Flujos de efectivo. Flujos de inversión. Flujos de Deuda. deuda. Bien. Bien. Es decir, flujos de proveedores. Flujos de clientes. Flujos de venta. De compras. Flujos de materia prima. De inventario. Flujos de inventario. ¿Ya? Y el flujo de inventario está muy relacionado con el flujo de compra, ¿ya? Está muy relacionado con el flujo de proveedores. ¿Ya? Por lo tanto, todos esos flujos yo debo considerarlos y tratar de presupuestarlos de la forma más exacta posible. ¿Ya? Y después tenemos el resultado. ¿Ya? Y como resultado ya sabemos que es el aumento o la disminución, ¿ya?, del patrimonio como fruto de las operaciones de la empresa. Ya lo habíamos dicho anteriormente, que la contabilidad en términos generales se basa sobre una dimensión patrimonial, que estamos hablando de activos y pasivos, y una dimensión económica, que es la que se mide en el resultado y que tiene que ver con la gestión de la empresa por medio estatal sobre sus activos y pasivos. ¿Ya? ¿Por qué existe esta importancia de hacer esta diferencia? Porque no necesariamente los resultados consideran flujo de la empresa. No necesariamente los resultados implican un flujo dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque hay ciertos componentes de las partidas contables, ¿ya?, que se consideran ingresos
o egresos no flujo. ¿Ya? ¿Cómo cuál es, profesor? Como por ejemplo, la depreciación. La depreciación implica una salida de efectivo, por lo tanto sería un egreso no flujo. Por ejemplo, ahí dice, por ejemplo, esto es la depreciación, un ajuste contable que conlleva una provisión, entre otros, o bien los flujos que no implican necesariamente un resultado. ¿Ya? Ejemplo de esto, cuando se realiza la compra de un vehículo, si bien se cancela el dinero, esto implica un aumento de disminución de patrimonio. Ahí tenemos, por ejemplo, cuando yo tengo una compra y estoy aumentando mi activo, pero estoy disminuyendo el activo. Si es que lo pago. ¿Ya? Existen flujos que representan resultados, por ejemplo, el pago de arriendo de un local. Obviamente que el pago de un arriendo es un costo, es un gasto, me va a significar resultados. ¿Por qué? Porque estoy aumentando el gasto. Y ese es un flujo de gasto. ¿Se entiende? Sí. La veo con cara de duda. ¿Me la misma onda? ¿Sí? No, Sí, no, no. sí, no confundo un poco con el otro. ¿Ya? Otra relevancia indica que la organización desde el punto de vista del resultado está ganando dinero. Sin embargo, desde el punto de vista del flujo puede estar quebrado. ¿Ya? Esta situación se puede dar cuando una empresa compra al contado y percibe su ingreso a 90 días, teniendo que cancelar además las compras, los sueldos y todos sus costos fijos en el mismo mes que se realizó la venta. Esta situación se da mucho en las pymes. Por ejemplo, y esto se da mucho por la relación asimétrica de poder de comprador con la empresa. Cuando el comprador es un poder comprador grande, a las empresas juegan con ellos y le dicen, ya te pago a 90 días. Y cuando te paga el empresario en la empresa, porque generalmente el microempresario es chofer, cargador, productor, mano de obra y gerente, cuando él va a buscar el cheque, le dan un cheque a 90 días más. Entonces, ¿qué significa? Que esta persona, este empresario que tuvo los gastos hoy, este mes, se lo están pagando a 90 días y además con un cheque a 90 días. Por lo tanto, está solventando los gastos por 180 días, 6 meses. ¿Ahí qué hace? Factoriza. Y si la empresa a la cual está vendiendo no tiene un buen historial comercial, le van a factorizar el cheque. No. O sea, el factoring es una buena herramienta, pero también seamos Es un costo. sinceros. No es gratis y no No. es barato. Hay una empresa allá en Hijuela que quebró de flores por factorizar, porque el contador a cargo estaba acostumbrado a factorizar los pagos, pues eran desfasados y tenían que hacer flujo. Quebró la empresa. ¿Ven? ¿Qué sucede? Un ejemplo típico que comento esto, ni se acuerda. A lo menos hace unos 10 años atrás, líder. ¿Ah? ¿Qué es lo que uno puede hacer ahí como empresa? O sea, si yo tengo una empresa y tenés un cliente que te está pagando 90 días en este caso, tú que tenés que endosarle ese interés en el cobro, en la factura, lo que tú estás haciendo al cliente. Capacárselo, Que no- sí, por sí, supuesto, sí. Eso es. que a ti no te cueste. Eso es. Y tiene que tener una cosa es traspasarle el costo, es decir, la tasa de interés que le están cobrando, Sí. pero la otra es que usted tiene que tener las espaldas financieras para poder mantener el capital que le están que está factorizando. Claro. ¿Ya? ¿Qué pasó hace unos 10 años atrás?
no sé, quizás ni algunos ni se acuerden. ¿Se acuerdan que el líder tenía que iba a comprar leche, por ejemplo, y tenía la primera línea solamente, y que para atrás no había nada? Coca-Cola también, uno iba a comprar una bebida y sacaba la bebida y no había más, no había nada. Y varios productos. ¿Por qué? Porque el líder tenía la costumbre de pagar a 90 días y pagaba con cheque a 90 días. Entonces se unieron varias empresas grandes. Aquí tuvieron la suerte de que las grandes ayudaron a los chicos. Entonces le dijeron, necesito que me cambien la forma de pago. ¿Me vais a pagar a 90 días? Perfecto. Pero cuando me paguen a 90 días, me pagas con un cheque al día. No, pero ustedes no me van a obligar. Perfecto. Pero es que ustedes no pueden dejar de venderme. No, no te voy a dejar de vender. ¿Pero qué es lo que hicieron? Le vendían el mínimo. No vendían mucho. Por ejemplo, si Coca-Cola le llevaba 4 camiones diarios, Andaba uno. le llevaba 1. Así presionar. Entonces, presionaron, hasta que ya, perfecto. Pum. Y eso dio paso a que todas las empresas le pagaran a 90 días, pero con cheque al día. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo, si bien es cierto es Coca-Cola, todo lo que usted quiera, pero si los supermercados lo están pagando bajo esas condiciones, Coca-Cola tiene que pagar mano de obra, materia prima, instalaciones. Mantenimiento de la. Entonces, Ahí hacen mucha producción. ¿Ah? Mucho que ver con el personal de producción. por supuesto, entonces esa fue una forma en que presionaron y lograron salir de alguna otra forma adelante y fue beneficioso. Y esos pagos 90 días que van en la empresa contabilizados como deuda. ¿Cuentas por cobrar? ¿Cuentas por cobrar o no? En el caso del supermercado serían proveedores. En el caso de la Coca-Cola sería clientes. ¿Clientes? Clientes. Porque cuentas por cobrar son cuando son del giro. Cuando son del giro. Cuando no son del giro. Cuando no son del giro. ¿El Estado trabaja esto? Demasiado. En el 2010, después del terremoto, muchas empresas quebró porque como necesitaban material de construcción para reconstruir el país, acudieron a las pymes y las quebraron a casi todas, porque no pagaban. El famoso Estado empresario. Ya, tipos de presupuestos. Los presupuestos se pueden clasificar desde los distintos puntos de vista, tales como flexibilidad, si que son flexibles o son rígidos, según el periodo de tiempo que cubren, según el campo de aplicabilidad de la empresa y según el sector en el cual se utiliza. Rígidos, ¿Cuántos tipos de empresas? 4. Según la flexibilidad, Ahí está. según Periodo de tiempo, campo de aplicabilidad y según el sector en el cual se utiliza. Según su flexibilidad, pueden ser rígidos. ¿Ya? Son aquellos que se elaboran para un único nivel de actividad y no permiten realizar ajustes necesarios para la variación que ocurre en la realidad. Ejemplo, presupuesto de la nación. Se discute el presupuesto, se asigna el presupuesto, se pelean políticos por aquí y por allá y dicen ya, las asignaciones son tanto. Y usted va a tener esa asignación durante todo el año. No se puede pasar. Y tiene que gastarla toda. No le puede quedar para el próximo año. ¿Ya? Dejan de lado el entorno de la empresa, económico, político, cultural, etc.
Este tipo de presupuestos se utilizan en el sector público. ¿Ya? Cuando hablan de asignaciones presupuestarias, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces la asignación presupuestaria asignan 100, tiene que gastarse los 100. No importa si los gastó 95 en lo que le quedan 5 millones, tiene que gastárselo en chaya, y en chaya se lo tiene que gastar. Sí o sí. Sí o sí. Eso es lo malo de los presupuestos rígidos. ¿Ya? Claro, porque podrían guardar. Incitan o estimulan el mal uso de las partidas presupuestarias. Claro. Flexibles son aquellos que se elaboran para diferentes niveles de actividad y se adaptan a las circunstancias cambiantes del entorno. ¿Ya? Son los principales presupuestos que se usan hoy en día. ¿Ya? Son dinámicos, adaptativos, pero, como todo tiene sus ventajas y desventajas, son complicados y costosos. ¿Ya? No son fáciles de hacer, precisamente porque están en permanente cambio. Según el periodo de tiempo, corto plazo, largo plazo. Corto plazo, siempre estamos hablando en periodos de máximo un año. ¿Ya? ¿Por qué un año? Porque cubren el ciclo operacional de la empresa dentro de un año. ¿Ya? Y ya sabemos, dependiendo del tipo de empresa que sea, si una empresa agrícola tiene el año distinto, si es una empresa comercial va a tener de 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Ya? Y este sistema se adapta a países con economías inflacionarias. Buena pregunta, ¿por qué? Ya. Y porque siempre los bancos centrales estiman una inflación anualizada. ¿Ya? Planes de largo plazo corresponden a planos de desarrollo. ¿Ya? Generalmente cuando las empresas tienen un plan estratégico de inversión, ¿ya? Hacen presupuestos que son a largo plazo. Codelco, por ejemplo, no me imagino que haga un presupuesto de renovación de maquinaria a un año. Los presupuestos que hace Codelco son de 5 años hacia arriba. ¿Ya? Por eso tiene que ver con el tamaño de la empresa, con el volumen de la empresa, con el volumen de recursos, ¿ya? Que está movilizando esta empresa. Según su campo de aplicación, tenemos presupuestos de operación o económicos y presupuestos financieros. ¿Ya? Pero puede armar, no, pero también. El marca. ¿Qué marca? Sí, es bueno. Y como aquí tenemos una explicación un poco más larga, solamente los enuncié aquí. Pero aquí vamos con los presupuestos de operación. ¿Ya? Los presupuestos de operación son varios. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la operación de la empresa. Y en orden, partimos con el presupuesto de ventas. Los presupuestos de ventas yo puedo estructurarlos por mes, por área, por tipo de producto. ¿Perdón? Es que el centro de costo de venta generalmente una sola el área de venta. ¿Ya?
Estamos hablando de venta. Cuando yo me refiero a venta, estoy hablando del producto terminado a público. ¿Ya? ¿Por mes, por área, dijo? Por mes, por área, ¿ya? Por tipo de producto. ¿Ya? Y obviamente puedo mezclar, puedo usar las distintas mezclas. Por ejemplo, puedo establecer cuánto vendo en el mes de enero en Arica, cuánto vendo en el mes de enero en Punta Arenas, cuánto vendo en el mes de enero en Santiago. ¿Ya? Por lo tanto, ese nivel de análisis me va a ir dando un mayor nivel de certeza dentro de lo que estoy presupuestando. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Presupuesto de producción. ¿Ya? Íntimamente ligado con lo que es el presupuesto de venta. Porque el presupuesto de producción va a estar relacionado con lo que yo pronostico vender y con la cantidad que yo quiero dejar como stock mínimo de existencia. ¿Y por qué tengo que dejar un stock mínimo de existencia? Por ejemplo, Por si la demanda es más alta. por si la demanda es más alta, es decir, tengo que tener un stock de, producto. pero ese es un stock de productos de Producto. seguridad, Ah, que me va a permitir no quedarme sin producto. O lo que comúnmente se llama quiebre de stock. ¿Ya? Comúnmente el presupuesto de producción se expresa en unidades físicas, pero ¿ya? A la vez de expresarse en unidades físicas, y como nosotros estamos estudiando costos, sabemos que debemos integrar absolutamente todos los costos y transformarlos en dinero. ¿Ya? La información necesaria para preparar este presupuesto incluye tipos y capacidades de máquinas, cantidades económicas de producir y disponibilidad de materiales. Es decir, si se dan cuenta, estoy considerando todos los costos de producción. Presupuesto de compras. Este es un subpresupuesto del Departamento de Producción. ¿Por qué? Porque lo que el Departamento de Producción me dice que tengo que producir va a significar que tengo que tener cierta cantidad de materiales que comprar. Entonces el presupuesto de compras va a estar enfocado a cubrir las necesidades del presupuesto de producción. Por lo tanto, el presupuesto prevé las compras de materias primas y o mercancías que se harán durante un determinado periodo. Por lo tanto, el presupuesto de producción me dice: voy a producir 1000 unidades en el mes de enero. Los tipos de compras empiezan a ver el presupuesto de producción, perdón, el presupuesto de compras para esas 1000 unidades. ¿Y qué se requiere para que se efectúe el presupuesto de compras? Que producción le diga: ¿sabes qué? Voy a necesitar tantos productos del material X, tantos productos del material Y, tantos productos del material, tantas unidades del producto Z. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el área de compras? Cotizar. Cotizar. ¿Qué más? Hay como 4 alternativas de cotizaciones para Ya. ver ¿Qué más? calidad del producto, ¿Perdón? la calidad del producto, la forma de pago. Eso lo ve el área de producción, la calidad, porque la calidad, Ok. el área de producción le dice: necesito tantas unidades X que cumplan con estas especificaciones. Hacer su presupuesto. A hacer el presupuesto, hace la cotización, ¿ya? ¿Qué otra cosa tiene que hacer? Comprar. Pero antes de comprar, La forma de pago.
¿Cómo se llama eso? Es que si uno está comprando con un proveedor, y, bueno, en el caso mío, porque yo trabajaba en el departamento Ya. de compra, yo tenía que barajar 4 cotizaciones. Ya. Y de las 4 cotizaciones, y yo ahí veía determinada la calidad de los motores o del producto en sí. Ya. Entonces, y la forma de pago y cómo llega el producto en el determinado tiempo a la empresa. Ya. Tenía que ver el costo que... ¿Cómo se llama eso? No sé, bueno, yo tenía que recordar eso. Pero se preocupaba del proceso. ¿Cómo se llama ese proceso? Pero, Adquisición, ya, ok. Pero aparte de eso, ¿qué hacía? ¿Usted estaba haciendo algo ahí? estaba costeando, o sea, estaba negociando. De Eso hecho, estaba haciendo. de hecho, mi jefe, porque yo trabajé en 2 empresas, yo trabajé en el Rosa Agustina y también en el departamento de adquisiciones, y en el Rosa Agustina lo que yo pude aprender de trabajar ahí con mi jefe, que él, su forma de negociación con los proveedores, ejemplo, Soprole, él cerraba negocios o decía tal cantidad yo te voy a comprar, pero el descuento que le ofrecía a Soprole, él lo ligaba con un contrato, un convenio que se respetara durante 6 meses, cosa que no todas las empresas hacen eso. ¿Y eso por qué? Negociación. Por volumen. Por volumen. Entonces, usted estaba negociando precio, calidad, condiciones de despacho. Claro, sí. Negoció con los distintos proveedores, eligió, compró. Una vez que compró, vio que le llegó y lo asignó a los puntos de bodegaje. ¿Ya? Luego tenemos el presupuesto de costo-producción. A veces esta información se incluye en el presupuesto de producción. Al comparar el costo de producción con el precio de venta, muestra si tenemos márgenes de utilidad adecuados, es decir, el margen de contribución. Presupuesto de flujo efectivo, esencial en cualquier compañía. Debe ser preparado todos los demás presupuestos que hayan sido completados, ¿ya? Y el presupuesto de flujo muestra los recibos anticipados y los gastos y la cantidad de capital de trabajo. El flujo de efectivo básicamente se divide en 3 subflujos, que es el flujo de operación, flujo de inversión y flujo de endeudamiento. Y eso me da el flujo del saldo de caja. ¿Ya? Y ese flujo tiene que ser analizado y estudiado en profundidad. No sé si eso lo vieron en contabilidad 1. Endeudamiento es cuando uno era. Sí. ¿Ya? Y por último, el presupuesto maestro. ¿Ya? Este presupuesto incluye las principales actividades de la empresa, junta y coordina todas las actividades y por lo tanto se llama el presupuesto de los presupuestos. Quinta vez que lo noto. Profe, ¿Mm? dentro de la ayudantía podría ser alguna del flujo de caja. Lo que pasa es que nosotros tuvimos esto el semestre, o sea, el año pasado en contabilidad, pero por tiempo no alcanzamos a ver el flujo de caja y en la PFU tenía un ejercicio, pero el profe, como no lo alcanzamos a ver como materia, no hizo un ejercicio como 15 minutos antes de la PFU, que era el que venía en la prueba en sí, pero como materia misma no lo pasamos. Se podría generar como una ayudantía en ese sentido. El problema es que el flujo efectivo no se puede hacer en una sola clase. Ahora, si usted me dice ejercicio, no hay problema, pero ya déjeme ver qué puedo hacer. ¿Ya? O por último, déjeme buscar alguna clase grabada que tenga. ¿Ya? Porque el flujo de caja no es tan fácil como llegar y definirlo así como así. Sí, porque, ¿sabes? Claro, lo tenemos para el ejercicio, es como para copiar y pegar, pero en sí la metodología de cómo es esta caja, no.
Déjeme. Pero sí, solamente el sistema directo, el indirecto no. ¿Ya? Porque el indirecto. No. No. Sabía que había un sistema correcto. Aunque sea Yo tengo un trauma con el sistema indirecto. No. Ah. Ya, presupuestos financieros. Incluyen las partidas de información que tienen directa relación con los balances. ¿Ya? Presupuesto de caja, ya que está dentro de los presupuestos financieros, tienen en cuenta las estimaciones previstas de los fondos disponibles en caja, bancos y valores de fácil liquidación. Es decir, es el presupuesto de el efectivo o el efectivo equivalente que maneja la empresa. Se llama también presupuesto de caja o flujo de fondos porque utiliza para prever los recursos monetarios de la organización. ¿Ya? Y básicamente lo que va a medir o lo que va a presupuestar son las necesidades de caja en el corto plazo. Por lo tanto, básicamente es el nivel de capital de trabajo que vamos a tener, que vamos a ir viendo. ¿Y qué es el capital de trabajo? el dinero que uno tiene para comenzar a hacer, ¿Para qué? para comenzar a hacer productos, para comprar. Capital de trabajo es la cantidad de dinero que necesita la empresa para solventar los gastos del día a día. Es decir, para remuneraciones, para proveedores, deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Para todo. ¿Sí? Para todo. Sí. ¿Ese presupuesto diario? ¿Mm? ¿Capital de trabajo? ¿Perdón? ¿Ese presupuesto es diario del capital de trabajo? No. Por ejemplo, uno tiene lo máximo que se establece, o sea, lo puede hacer diario, sí, perfectamente, pero se entiende un nivel sano de capital de análisis en mensual. Dentro de los presupuestos financieros está el presupuesto de erogaciones capitalizables, que es el que controla las inversiones, básicamente. Es decir, ¿se acuerdan cuando vimos la cantidad de salida de dinero en capital inmovilizado? En capital, en bienes del activo fijo, en el primer esquema que vimos. Y esto, ¿qué es lo que permite? Ir evaluando distintas alternativas de inversión, por ejemplo, si tengo que comprar activo fijo. ¿Ya? Monto los recursos y qué se requieren para llegarles acá. Según el sector de aplicación, estos pueden ser presupuestos gubernamentales o presupuestos empresariales. ¿Ya? Gubernamentales, no. Gobierno, empresariales, sector privado. ¿Ya? Y ahí tenemos y con esto termino, para tener el punto de partida para la próxima clase, el próximo sábado. ¿Se puede ir a la ¿Ah? Se puede ir a la ¿Ya? Ok. Y ahí tenemos una muestra del presupuesto maestro, ¿ya? Donde ya no lo tenemos desde un punto de vista teórico de las relaciones, ¿ya? Sino que se establece el orden jerárquico del presupuesto, que parte por el presupuesto de ventas, está directamente relacionado con el presupuesto de producción, inventario final de materiales, presupuesto de materiales directa, mano de obra, costos indirectos, costo de manufacturación,
inventario final de productos terminados, gastos de venta, presupuesto de caja, un estado de resultados presupuestado, balance general presupuestado y un estado de flujo efectivo presupuestado. Dentro de lo que es, esta es la estructura más grande y como les comenté, como lo mencioné anteriormente, el presupuesto maestro se considera el presupuesto de los presupuestos porque considera, aglutina, junta todos los presupuestos anteriores y establece un presupuesto general. Dudas, preguntas, consultas, hemos pasado muchísimo. Claro. ¿Sí? Estudiando. Sí. La teoría. Sí, porque ya la próxima semana De hecho, sí, yo creo vamos a ver el presupuesto de esta, sí. Sí, aquí ya vamos a empezar con análisis tendencial. Ah, no. Ah, sí. vamos a tener que hacer el presupuesto. Sí. Por lo menos una curvita de tendencia. Ya. Pero que va a ser la tendencia lineal, cuando. Ahora a descansar. Voy a parar la grabación. Pasa la línea, por favor. No, no ha pasado.